La primera clase que vamos a tener entonces es la de estructuras atómicas, propiedades periódicas, y en definitiva, tabla periódica es un poco repaso de lo que ustedes ya vieron en química general, o en algún caso de lo que ya hayan visto en integración. Como les adelanté, las filminas van a ser un resumen de las filminas que ustedes recibieron, así que vamos a arrancar directamente por lo que pasa al resolver la ecuación de Schrödinger para un átomo hidrogenoide. La ecuación de Schrödinger, ustedes ya saben, es una ecuación de ondas, que a Schrödinger se le ocurrió que podía resolver el problema de la estructura atómica, por lo menos de poder conocer dónde están los electrones. Pero el asunto es que tiene una complejidad tal que simplemente puede resolverse de manera analítica, o sea, resolviendo las ecuaciones diferenciales, exclusivamente cuando tenemos un átomo de tipo hidrogenoide, o sea, aquellos átomos que tienen un núcleo y un electrón. La ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, puntualmente, fue la primera solución que se encontró para definir la función de onda que define la ubicación de los electrones, y esa función de onda define el estado del electrón y permite obtener la configuración electrónica. Y esa configuración electrónica se compone por la combinación de 4 números cuánticos, como ustedes ya saben, donde n nos indica el nivel de energía principal que ocupa el electrón. A mayor valor de n, mayor distancia al núcleo, y por ende menos fuerza de atracción al núcleo positivo, y además hay menor densidad electrónica. Las nubes son un poco más difusas por extenderse más lejos del núcleo en el espacio. El segundo número cuántico importante es el número cuántico orbital, L, que define el momento angular del electrón, que básicamente lo que define en realidad es cuál es la forma que adopta la región del espacio que ocupa una densidad de probabilidad de encontrar a los electrones. Y en cada nivel n, L designa los subniveles 0, 1, 2, 3, hasta el valor n-1. Y esto es lo que define lo que se conocen como subcapas S, P, D y F. El tercer número cuántico es el número cuántico de momento angular, que es la proyección del momento angular sobre el eje Z. Más allá de lo complejo que puede resultar esta definición, lo importante es que define la orientación del orbital en el espacio, porque, digamos, la forma que pueda tener un lóbulo, como por ejemplo un lóbulo de un orbital P, que ustedes ya conocen, pero igual vamos a repasar más adelante, no sabemos sobre qué eje puede llegar a estar proyectada. Puede estar proyectada sobre cualquier eje, o sobre cualquier posición del espacio tridimensional, es decir, puede estar orientada en cualquier dirección del espacio tridimensional. Bueno, el momento orbital nos dice en qué dirección del espacio están orientados los lóbulos que puedan surgir de un electrón ubicado en un determinado número cuántico y un determinado número cuántico orbital. Los valores que adopta m, L, entonces van desde menos L hasta más L. Y ahora vamos a ver a continuación una tablita. Y el último es el momento angular, el momento cuántico de spin, que se refiere al spin del electrón y la orientación del campo magnético producido. Una carga en movimiento, en rotación, genera un campo magnético perpendicular al círculo en el que se define la rotación, y para cada conjunto de n, L y ml, ms puede adoptar únicamente dos valores, que son más un medio o menos un medio. Entonces, de esta forma, al resolver esta ecuación para un átomo de hidrógeno puntualmente, lo que se permite definir es un orbital. Un orbital entonces va a ser aquella región del espacio donde hay una elevada probabilidad de encontrar al electrón, y cada combinación de n, L y m es lo que define un orbital, que son, podemos pensarlo como cajas en las cuales podemos ubicar los electrones, con una regla que también vamos a repasar en un ratito, que implica que no puede haber más de 2 electrones por cada uno de esos orbitales. Entonces en la tabla, ustedes ven por ejemplo que para el número cuántico principal 1, hay un único orbital, que es el orbital 1s, solamente puede haber 2 electrones en el nivel, y en total 2 electrones en el subnivel. Entonces la configuración de un átomo de estas características será 1s2, o mejor dicho, la descripción de este tipo de átomos es 1s2. Fíjense qué pasa cuando el nivel principal es 2. Tenemos primero un valor de L igual a 0, ¿verdad? Que define el primer orbital, que es un orbital de tipo 2s. Ahí entran 2 electrones por orbital.
pero también se definen orbitales de tipo P, que en este caso son 3, porque hay 3 proyecciones de ML. ML, recuerden que va desde -1 hasta +1, entonces tenemos el ML igual a 1, el ML igual a 0 y el ML igual a +1. En particular para los orbitales P, esos 3 valores de ML designan un eje, X, Y y Z. Entonces por cada orbital el máximo de electrones obviamente siempre es 2, pero en el subnivel el máximo de electrones es 6. Y entonces en el nivel el máximo de electrones es 8. Y la configuración electrónica de este nivel termina quedando como 2s2, 2p6 cuando está completo. Ahora bien, como la energía potencial de un electrón en un campo eléctrico nuclear es esféricamente simétrica, es decir, que la nube se puede ver como simétricamente distribuida, esféricamente distribuida, conviene expresar a las funciones de onda que se obtienen en vez de en coordenadas cartesianas, o sea, x y z, en coordenadas esféricas. Esto es una conversión de unidades, en algún momento del álgebra lo van a ver si es que no lo vieron, pero lo importante es que permite simplificar la interpretación de los resultados. Entonces una forma de describir la probabilidad de encontrar al electrón en función del radio es escribirlo de esta manera, donde R es el radio de la esfera, digamos, de una esfera, es el radio con centro en el núcleo del átomo, y RNL es la función de distribución de onda radial de la función de onda que es solución de la ecuación de Schrödinger en coordenadas cartesianas. Entonces a partir de ahí podemos armar este tipo de gráficos, donde tenemos la función de distribución radial, y en función del radio, para cada uno de los orbitales. Y esta forma que está acá de cada uno de los orbitales, como de los 2s y como de los 2p, después va a tener impacto en cuál es la distribución tridimensional de estos orbitales al pasarlos a coordenadas cartesianas, que de hecho son como las que aparecen en la figura. Entonces, volviendo a la definición de orbital y repasando un poquito, ahora vemos que además, en esta figura, además de estar señalada el nivel cuántico, y el nivel cuántico principal, y el nivel cuántico orbital, también están señaladas las proyecciones, y esto es lo que define la pirámide de orbitales que de los cuales podemos disponer para poder armar un átomo. Fíjense lo que les decía antes. En el caso del orbital P, de número cuántico principal 2 y número cuántico orbital 1, hay 3 proyecciones del momento angular que definen P-1, P0 y P1. En este caso, P1 es lo que llamamos habitualmente PX, porque se extiende a lo largo del eje X los dos lóbulos. P0 es el que se extiende sobre el eje Z, y P1 es el que se extiende sobre el eje Y. Lo mismo pueden revisar ustedes para el resto de los orbitales. La forma de los orbitales va a ser muy importante para interpretar muchísimas propiedades más adelante. Bueno, acá está además la ocupación total de cada uno de los niveles. Es un poco la otra tabla, pero puesta de esta forma. Hago 3 segundos de parate para los que se incorporaron. Si esta charla se corta, porque Zoom no permite más de 40 minutos de extensión para reuniones de más de 3 personas, lo que hacemos es directamente ingresamos todos en el link del cuarto de consultas, digamos, y continuamos la teórica ahí. La charla está siendo grabada y va a ser subida al campus para su consulta posterior. El programa permite levantar la mano, les voy a pedir que solamente levanten la mano en el caso en que no se escuche. Si yo veo que hay muchas personas que me dicen que no se escuchan, voy a tratar de ver, porque el problema va a ser mío, evidentemente. Si veo que son muy pocas, simplemente no voy a seguir de largo, así que chequeen ustedes qué es lo que está pasando desde su lado. Seguimos entonces. Ahora bien, todo eso es válido para átomos de tipo hidrogenoide. ¿Sí? ¿Qué es un átomo hidrogenoide entonces? Es el hidrógeno, por supuesto, pero también, por ejemplo, el helio 1. ¿Sí? El helio más. El helio más tiene un núcleo que está conformado por 2 protones y 2 neutrones,
pero tiene un único electrón, que es un electrón en una orbital 1s. O lo mismo con el litio 2+, y así sucesivamente. La resolución de la ecuación de Schrödinger siempre se puede resolver de manera analítica en ese caso, pero ¿qué pasa cuando tenemos átomos polielectrónicos? Que honestamente es el caso más interesante a resolver porque es lo que va a describir mejor a la realidad. Bueno, en este caso hay una aproximación que se usa, que es la aproximación orbital, que supone que la nube electrónica completa de un... va a suponer que la nube electrónica completa de un átomo no hidrogenoide polielectrónico se compone, mejor dicho, como la superposición de los orbitales hidrogenoides de cada electrón con un núcleo que está compuesto de la combinación de la carga del núcleo real y la de los electrones más internos. Esa carga del núcleo va a ser una carga efectiva que se va a conocer como ZF, como figura ahí. En otras palabras, la idea de la aproximación orbital es construir un átomo hidrogenoide donde no lo hay, y la razón para hacer esto es porque es muy difícil resolver la ecuación de Schrödinger cuando metemos en el medio las repulsiones interelectrónicas, que están ahí, y que van a modificar naturalmente los niveles de los electrones. ¿Sí? No es lo mismo un electrón que solamente ve el núcleo cuando mira hacia adentro, digamos, del átomo, por ponerlo de esta forma, que un electrón que mira hacia abajo y tiene un montón de otros electrones. Va a tender a repelerse mucho más y a estar más lejos que si esos electrones no estuvieran. Así que la posición de esos orbitales va a cambiar en función de la cantidad de electrones. Entonces, ¿cómo se construye este núcleo nuevo, artificial, para poder resolver ahora una ecuación de Schrödinger en las condiciones que sí podemos hacerlo? Bueno, el ejemplo que les puse acá es, fíjense que supongamos que tenemos un átomo de litio. Entonces, el átomo de litio tiene una configuración electrónica 1s2, 2s1. Entonces, resolver el problema para saber qué pasa con los electrones 1s es directamente tomar el núcleo real del átomo de litio, que está marcado en negro, y resolver para cada uno de los electrones la ecuación de Schrödinger. Listo, no hay problema, eso sabemos cómo hacerlo. Y eso dará la función de onda 1 y la función de onda 2, para empezar a describir la función de onda global de este átomo. ¿Y qué hacemos con el 2s1? Bueno, muy sencillo. Bueno, muy sencillo no es. Pero combinamos, entonces, generamos un núcleo que resulte de la combinación de los dos electrones 1s y el núcleo real, y entonces resolvemos ahora una nueva ecuación de Schrödinger para un átomo hidrogenoide. Hay reglas para poder hacer esto que son relativamente sencillas, pero que surgen de cálculos complicados, como las reglas de Slater. Yo las dejé al final de las filminas que ustedes tienen, pero no es algo que vayamos a usar estrictamente en las clases.